cielo al fin me llevará. Cuánto amo al Maestro, cuánto amo al Maestro, a Cristo el Señor. Cuánto amo al Maestro, mi buen Salvador. Mi corazón le entrego a Él. Cuánto amo al Maestro, prometo serle siempre fiel. Cuánto amo al Maestro, cuánto amo al Maestro, a Cristo el Señor. Cuánto amo al Maestro, mi buen Salvador. La Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que Él pronto vuelve en luz. Te hayas listo a encontrar al Señor, lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No anheles el bien de esta vida, pues ella se pasará. Entrégate a Él sin medida, que hoy llamando está. Te hayas visto a encontrar al Señor, lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No dejes que pase más tiempo sin entregarte a Jesús. Alístate pues, el Maestro muy pronto vuelve en luz. Te hayas listo a encontrar al Señor, lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor.
Santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación. Fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Me da mucho gusto saludarles, queridos hermanos y hermanas. Es un placer nuevamente poder reencontrarme con cada uno de ustedes a través de este programa Estudiando Juntos la Biblia. Por anticipado, quiero extenderles un feliz y bendecido sábado para cada uno de ustedes. Hoy día viernes estamos saliendo en vivo por la gracia y la misericordia de Dios a través de 3 plataformas, El Heraldo del Tercer Ángel y El Fuerte Clamor, ambas en YouTube, y El Heraldo del Tercer Ángel en Facebook. Nos da mucho gusto, nuevamente me da mucho gusto reencontrarme con cada uno de ustedes. Espero de que hayan tenido una semana muy bendecida, pues hoy día viernes, día de preparación para el Santo Sábado del Señor, pues aquí nuevamente podemos encontrarnos para estudiar la palabra de Dios. Vamos a pedir la bendición de Dios, o voy a pedir la bendición del Señor. Juntos todos podamos orar para que el Espíritu de Dios nos hable a través de su palabra y para que nos enseñe cuál es el mensaje que Él quiere para nosotros y cuál es la verdad que Él quiere que nosotros conozcamos. Voy a arrodillarme, si ustedes desean acompañarme, y así pedir la bendición del Padre Celestial. Oremos. Amante Padre Celestial, en esta hora, Señor, hoy día viernes, en las primeras horas de su santo día de reposo, nos encontramos nuevamente agradecidos por esta oportunidad que nos da de poder escuchar el mensaje de su palabra a través de esta programación. Pido, Señor, que el Espíritu Santo nos amoneste, nos muestre la verdad para este tiempo del fin, y si hemos, por alguna razón u otra, o algún hermano o hermana que está viendo esta programación, tal vez no hemos escuchado nunca estos mensajes y tal vez hemos creído por nuestra tradición, porque nos lo enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados, cosas que no están en la palabra de Dios. Ayúdenos a que podamos pararnos de ahora en adelante en un escrito está y no un así dicen las tradiciones de los hombres. Acompáñenos en esta hora, que el Espíritu de Dios abra nuestro entendimiento para poder entender este mensaje de hoy. Se lo pido todo y le doy la gracia en el bendito nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, queridos hermanos y hermanas, una vez más me siento agradecido al Señor por estar delante de ustedes, delante de la presencia del Señor, transmitiendo este mensaje que Dios tiene para nosotros. Recuerden que estamos abordando o estudiando juntos una serie nueva titulada Babilonia la Grande. Hoy vamos a continuar esta serie y va a ser una serie bastante abarcante, así que les pido por favor de que me apoyen con su sintonía, me apoyen con compartir estos mensajes a otras personas que no conocen o nunca han escuchado estos mensajes, personas que tal vez usted conoce, familiares, compañeros de trabajo, amistades suyas, o tal vez hermanos o hermanas de la iglesia donde usted se congrega. No se olvide de compartir estas 3 plataformas que les mencioné en el principio. Por favor, es muy importante que usted nos ayude, porque de esa manera podemos seguir difundiendo estas verdades de la palabra de Dios que Dios tiene para estos últimos tiempos. Si usted todavía no se ha suscrito a nuestras plataformas de YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel o El Fuerte Clamor, no se olvide de presionar allí la palabra suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Y siempre le recordamos, no se olvide darle un like a estos videos. De esa manera, entre más likes tenga un video,
un mensaje que nosotros transmitimos a través de estos medios, pues hay más probabilidad cuando una persona pues abra su página de YouTube en su teléfono inteligente o tal vez en su computadora. Un usuario, al abrir esa página, este video o estos mensajes puedan salir allí en primera plana. Por eso es que yo siempre les exhorto a que no se olviden de darle un like a estos mensajes, para que así este mensaje pueda ser visto por otras personas que desconocen que salimos en vivo todos los viernes a las 8 de la noche. Bien, entonces vamos a entrar de lleno a la presentación del estudio de esta hora. Como ustedes ven ahí en pantalla, la serie lleva como título Babilonia la Grande. Es el título de la serie. Pero el tema que voy a abordar en esta hora, que vamos a estudiar juntos en esta hora, es el tema número 5. El vino de Babilonia, las penitencias. ¿Qué son las penitencias? Eso es lo que vamos a descubrir a través de este estudio. No se olvide de tener su libreta a la mano, su cuaderno, sus notas de apuntes. Recuerden que estos temas quedan grabados. Ya tenemos una carpeta preparada. Usted puede entrar a El Heraldo del Tercer Ángel y busque ahí el encasillado que dice listas o playlist en inglés, y busque en la carpeta o el archivo que dice serie Babilonia la Grande, y usted podrá ver los temas anteriores si es que en esta hora usted nos está sintonizando por primera vez. La Gran Babilonia, este es el versículo que estaré usando durante toda esta serie. Es el versículo lema prácticamente de Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, que nos dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Repito, Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. O sea, este era un sistema que pues Satanás iba a levantar en esta tierra para contrarrestar la verdad de Dios, la verdad que Dios había dejado a través de su palabra. Vamos entonces a la parte introductoria de este programa de hoy, y como ustedes ven ahí, es una imagen muy significativa. Aparece en los libros antiguos de la historia que pues en los días de la Edad Media, para lograr engañar al mundo entero, Roma papal suprimió las escrituras por un periodo de 1260 años. O sea, prohibió, en otras palabras, la lectura de las escrituras de acuerdo a una profecía de Daniel capítulo 7 versículo 25. Si usted tal vez que me está escuchando en esta hora no ha estudiado nunca la profecía de Daniel 7:25, que tiene que ver con la profecía del cuerno pequeño representado por el poder papal en profecía bíblica, yo le exhorto que entre a nuestro canal El Heraldo del Tercer Ángel, vaya al encasillado que dice listas y busque el archivo o la carpeta que dice profecías de Daniel. Ahí usted va a encontrar estos temas donde usted podrá enriquecerse espiritualmente y donde podrá entender mejor lo que es el contenido de esta extraordinaria profecía de Daniel capítulo 7. No deje de ver esos temas, les exhorto por favor, si usted todavía no los ha visto. Así que pues las personas en esa época temían por su vida si sabían que contenían en sus hogares un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Por eso es que Satanás fue muy astuto. A través de este poder papal, durante un periodo de más de 1000 años, prácticamente quiso desaparecer la Biblia de este planeta Tierra. Esta es una nota que yo voy poniendo ahí en pantalla. Recuerden, cada vez que usted vea este asterisco en la parte izquierda de sus pantallas, son notas que yo voy agregando a la presentación. Recuerden que cada vez que usted vea una palabra entre corchetes, bien sea en un texto bíblico o en una cita que esté leyendo, recuerde que son palabras que yo añado a los textos para así poder entender mejor lo que estamos leyendo. No se le olvide ese detalle, siempre lo menciono para que usted no se vaya a sorprender y vaya a decir después, bueno, en mi Biblia no dice esto que usted leyó en el programa. El cuarto sorbo del vino de la copa de Babilonia lo llamaremos las penitencias. El concilio de Trento, yo pongo ahí entre paréntesis, que se llevó a cabo en los años 1545
al año 1563, hace casi 5 siglos atrás, en su 14ª sesión, emitió su famoso decreto, oigan bien, yo subrayé esa palabra, decreto sobre la penitencia como sacramento. O sea que esto no tomó lugar hace 2 o 3 años atrás. Esto ya fue decretado por la Iglesia de Roma a través del Concilio de Trento y fue un decreto. El decreto es como una ley canónica, vamos a decirlo así, que ya pues queda registrada en los anales de la Iglesia de Roma y todos los fieles tienen que obedecer esos dictámenes que tomó este Concilio de Trento en los años 1545 al año 1563, especialmente relacionado con el sacramento de la penitencia. Entonces vamos a ver lo primero qué significa la palabra decreto. Bueno, yo la busqué en el diccionario de la Real Academia Española.com. Dice decreto número 1, decisión de un gobernante o de una autoridad o de un tribunal o juez sobre la materia o negocio en que tengan competencia. Número 2, constitución que ordena o forma el Papa consultando a los cardenales. Y número 3, disposición del gobierno que desarrolla una delegación legislativa otorgada por las Cortes. O sea, la palabra legislativa viene de legislación, que es cuando se dictamina o se hace una ley. Y número 4, dictamen. Así que cuando la Iglesia de Roma en el Concilio de Trento decretó las penitencias, pues esto se convirtió prácticamente en una ley que todos los fieles católicos tienen que seguir por mandato de este Concilio de Trento. Vamos a citar este extraordinario libro que ustedes ven ahí en pantalla. Está en inglés, lamentablemente no está en español. Yo tuve que traducir todas estas declaraciones que yo siempre traigo a través de este libro. Este libro lleva como título La historia del romanismo hasta el tiempo presente, escrito por John Dowling. Vamos a ver qué escribió este autor hablando de esto que estamos abordando en esta hora. Dice, cualquiera que afirme que la penitencia, tal como se usa en la Iglesia Católica Romana, no es verdadera y propiamente un sacramento instituido por Cristo nuestro Señor. Pregunta, ¿dónde dice eso en la Biblia? Que Cristo lo instituyó. En beneficio de los fieles, para reconciliarlos con Dios, siempre que caigan en pecado después del bautismo, sea maldito. O sea, esta fue la decisión o la ley establecida por el Concilio de Trento. O sea, todos los fieles católicos que crean que la penitencia no es verdadera y propiamente un sacramento instituido por Cristo Jesús, supuestamente, sea maldito. O sea, en otras palabras, sea anatema. ¿Qué les parece a ustedes? Sigamos leyendo. Quien, confundiendo los sacramentos, afirme que el bautismo en sí mismo es una penitencia, como si esos dos sacramentos no fueran distintos y la penitencia no se llamara con razón una segunda tabla después del naufragio, sea maldito. Cualquiera que niegue que para el perdón pleno y perfecto de los pecados se requieren del penitente 3 actos que constituyen como la materia del sacramento de la penitencia, a saber, la contrición, la confesión y la satisfacción, 3 actos que se llaman 3 partes de la penitencia, o afirmará que solo hay 2 partes de la penitencia, a saber, los terrores con que la conciencia es herida por el sentido del pecado y la fe producida por el Evangelio, o por la absolución, por la cual la persona cree que sus pecados le son perdonados por medio de Cristo, sea maldito. La historia del romanismo, páginas 514 a la 515. Así que estamos viendo, queridos hermanos y hermanas, que de acuerdo a este Concilio de Trento, pues esta decisión, este decreto, esta ley que
fue establecida por la Iglesia de Roma a partir de ese concilio hasta la fecha de hoy, hace más de 500 años atrás. Han pasado prácticamente 5 siglos. Todos los fieles católicos hasta esta fecha que nieguen que la penitencia es un mandato divino, prácticamente, según el Concilio de Trento, sea anatema o sea decretado maldito. Y una persona dentro del catolicismo romano que era decretado anatema, prácticamente esa persona estaba perdido eternamente. Y era pues declarado ser digno de ser arrojado, según la creencia católica, arrojado al infierno. Voy a citar este catecismo de la Iglesia Católica, que dicho sea de paso, fue revisado por el anterior obispo de Roma, Juan Pablo II. Y noten lo que escribe en este catecismo, lo que dice este catecismo de la Iglesia Católica. Esa es la portada que ustedes ven ahí en pantalla de este catecismo. Dice, la absolución, y yo pongo ahí entre corchetes para que usted sepa lo que significa la palabra absolución, que se obtiene en el confesionario católico. O sea, la absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Y cita el mismo catecismo Concilio de Trento. ¿Se da cuenta de dónde viene todo esto, queridos hermanos y hermanas? Del Concilio de Trento. O sea, esto fue una decisión que tomó el Papa en ese entonces con sus cardenales, así reunidos en concilio. Esto no tiene base bíblica, por supuesto, por eso es que no podemos probar con las Sagradas Escrituras de que la absolución se obtiene en el confesionario católico. Sigamos leyendo lo que dice este catecismo. Dice, liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. O sea, no es suficiente, según este catecismo, el perdón que se obtiene de nuestros pecados. Todavía le falta algo al que ha sido liberado del pecado, supuestamente, de acuerdo a este catecismo. Por tanto, debe hacer algo más para reparar sus pecados. Debe satisfacer. ¿Se acuerda que esa palabra estaba en el Concilio de Trento, en esa ley que se firmó, ese decreto que se firmó? La satisfacción. Debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. En otras palabras, no es suficiente el perdón. El pecador tiene que seguir haciendo algo más. ¿Y cómo termina la declaración? Dice, esta satisfacción se llama también, ¿cómo se llama? Penitencia. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1459. Si usted tiene este catecismo en su hogar, este que usted ve ahí en portada, en pantalla, usted puede buscar el número 1459, también lo puede buscar en internet, la página 337. O sea que básicamente la Iglesia de Roma pues ha usado los catecismos, los concilios, los dogmas del Papa, etcétera, etcétera, para tratar de infundir en los miembros de la Iglesia de Roma cosas que no están en la palabra de Dios, porque no tienen argumento bíblico para probar esto que estamos leyendo en el catecismo. Y recuerden, ustedes y yo, quien les habla, tenemos que dejarnos guiar por un escrito está. Por eso el salmista David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No dice, lámpara es a mis pies el catecismo, lámpara es a mis pies un concilio, lámpara es a mis pies un dogma de determinado obispo de Roma, sino que lámpara es a mis pies tu palabra. Por eso es que tenemos que volver al estudio de la palabra de Dios, para nosotros poder darnos cuenta si todas estas enseñanzas están de acuerdo a un escrito está. Vamos nuevamente a citar el catecismo de la Iglesia Católica, el número 1460. Noten lo que dice. La penitencia que el confesor impone, o sea, el sacerdote que supuestamente está perdonando al penitente, dice que le impone esa penitencia, debe tener en cuenta la situación personal del penitente y buscar su bien espiritual. O sea, el sacerdote que confiesa a esa persona que viene al confesionario le impone una penitencia.
de acuerdo al catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué más sigue diciendo? Puede consistir en la oración, en ofrendas, de ahí donde entra mucho dinero a la Iglesia de Roma, en obras de misericordia, servicios al prójimo, privaciones voluntarias, sacrificios y sobre todo la aceptación paciente de la cruz que debemos llevar. Ahí podemos darnos cuenta, hermanos y hermanas, que si nosotros descuidamos el estudio de la palabra de Dios, seguiremos en tinieblas espirituales. ¿Qué dice Romanos capítulo 6, versículo 22? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y yo pongo ahí entre corchetes, solo por fe en Cristo, es que tú y yo podemos ser libertados del pecado. Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, número 2, y como fin, ¿qué cosa? La vida eterna. ¿Qué es santificación? Usted se estará preguntando. Santificación es comenzar a vivir una nueva vida en Cristo Jesús y ya no vivir más la vida antigua de pecado. Como ustedes notan en ese versículo que ustedes están viendo en pantalla de Romanos 6:22, la Biblia no menciona que tenemos que hacer una penitencia para poder obtener el perdón completo de parte de Dios. Ni sacrificios, ni dar ofrendas para la iglesia, ni nada de eso. La palabra de Dios, por fe en la sangre de Cristo Jesús, si confesamos nuestros pecados, como dice 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Ese Él es Dios. Ahí el sacerdote sale sobrando. Ningún prelado de la iglesia entra o cabe en 1 Juan 1:9. ¿Qué dice Romanos 5:10? Vamos a la palabra. Por eso es que este programa se llama Estudiando Juntos la Biblia. Romanos 5:10 nos dice, porque si siendo enemigos, cuando tú y yo no conocíamos a Cristo, éramos enemigos de Él, porque estábamos viviendo en rebelión y en pecado, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. No en el confeccionario, queridos hermanos y hermanas, es que tú y yo somos reconciliados. Es a través de la muerte de Cristo Jesús. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dejemos ese texto ahí unos segundos en pantalla, por favor, para que usted y yo entendamos lo hermoso que es el Evangelio de salvación. La Biblia dice que solamente ustedes y yo podemos ser reconciliados porque solo el que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario fue Jesús. Ningún prelado de la iglesia, ni siquiera la Virgen María, murió por nosotros en la cruz del Calvario. Solo Cristo Jesús. Y por lo tanto, solo Jesús te puede reconciliar a ti y a mí. Y solo por Él vamos a ser salvos del pecado. Porque solo Él derramó su sangre preciosa por nosotros en la cruz. Un examen de esta doctrina, me refiero a la doctrina de las penitencias, por supuesto, que es lo que estamos abordando en este estudio de hoy, revela que contiene muchos ingredientes, como cuáles, a saber, contrición, confesión y satisfacción. O sea, no es suficiente el confesionario, o sea, tiene que usted seguir haciendo cosas para obtener supuestamente el perdón completo de Dios. La definición en otro catecismo católico romano es la siguiente. Voy a citar otro catecismo. Ahí ustedes ven la portada de este catecismo, portada del catecismo completo de la doctrina cristiana por Roderick McHutchen. Vamos a ver qué dice este catecismo. Leamos, por favor. Pregunta, la P quiere decir pregunta, la R quiere decir respuesta. Abreviado para hacer el texto un poquito menos largo. Pregunta, ¿qué entendemos por penitencia? Esa pregunta la está haciendo este catecismo que yo les acabo de mostrar en portada. Respuesta, por penitencia entendemos las oraciones de buenas obras impuestas por el sacerdote en la confesión. Entonces, ¿quién es el que impone la penitencia? El sacerdote, después de que un fiel católico sea confesado. Tiene la intención de la satisfacción por nuestros pecados, y eso fue establecido por el Concilio de Trento. Ya lo leímos anteriormente. Pregunta, ¿qué castigo por el pecado quita el sacramento de la penitencia? Respuesta, el castigo eterno
por el pecado se quita en el sacramento de la penitencia. Pregunta: ¿qué significa el castigo temporal del pecado? Respuesta: el castigo temporal del pecado es ese castigo que se debe después de que se perdona la culpa del pecado. En otras palabras, el católico fiel que va al confesionario, pues no es suficiente la absolución del sacerdote, porque todavía debe algo más que tiene que hacer, y eso se llama la penitencia impuesta por el sacerdote. Qué triste, hermanos y hermanas, cuán lejos las personas se están alejando de un escrito está. Catecismo completo de la doctrina cristiana, página 126. Una lectura detenida de estas palabras contenidas en este catecismo de la Iglesia Católica nos dicen a las claras que la palabra de Dios no tiene ninguna validez. La verdad de las Escrituras es simplemente puesta a un lado con relación al perdón completo de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y este es el propósito de Satanás: mantener alejado de la mente de las personas sinceras en la palabra de Dios. Otro catecismo de la Santa Familia. ¿Qué dice esta declaración? En este sacramento, o sea, el sacramento de la penitencia, por eso yo lo agrego ahí entre corchetes, se perdonan los pecados por la absolución del sacerdote, tal como lo decía el catecismo que acabamos de citar anteriormente, unida a la contrición, confesión y satisfacción por parte del penitente. O sea, no es suficiente el perdón que obtiene en el confesionario, tiene algo más que hacer. Y ahí vienen las penitencias. También remite la pena eterna y al menos una parte de la temporal debida a nuestros pecados pasados. Catecismo de la Santa Familia, número 3, página 257 por Francis J. Butler. Increíble. Los sacramentos de la penitencia y la confesión auricular, que fue el tema que abordamos el viernes pasado, están íntimamente relacionados. Es en el confesionario donde el sacerdote impone la penitencia. Al realizar las buenas obras, el penitente ofrece el sufrimiento penal como satisfacción por el pecado a Dios, lo que es verdaderamente una admisión por parte del sacerdote de que no tiene plena fe en su absolución. Y cuando esto toma lugar, ¿sabe cómo muchos fieles católicos piensan que Dios es un Dios malo? Que tengo que hacer todas estas cosas para calmar su ira y para que Él me pueda perdonar. Ese es el propósito de Satanás: desvirtuar completamente el carácter de Dios en la persona. El confesionario católico, la herramienta del engaño. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9? ¿Quién es el padre de todo engaño? Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿A cuántas personas engaña? ¿A 2 o 3 solamente? Al mundo entero. Y yo pongo ahí entre corchetes, para darle énfasis al texto, por medio de las falsas doctrinas enseñadas y promovidas por la Iglesia de Roma. Y una de esas falsas doctrinas es, como estudiamos la semana pasada, el confesionario, o sea, la confesión auricular, número 1, y ahora las penitencias. Satanás está engañando a millones y millones de hombres, mujeres, jóvenes y niños que son gente sincera, que aman a Dios, que están dentro del sistema católico y que tristemente están siendo engañadas por estas falsas doctrinas promovidas por concilios, promovidas por papas, por prelados de la iglesia, por dogmas que no tienen ninguna base bíblica. Por eso este programa lo hacemos por amor a esas almas, porque sabemos que dentro del catolicismo romano hay hombres, mujeres, jóvenes y niños fieles a lo que ellos creen, pero tienen que despertar, tienen que ir a la palabra de Dios y tienen que conocer la verdad por ellos mismos. ¿Qué cuadro para ser colgado ante una pobre alma que está agobiada por la carga del pecado? ¿Qué queda después de la confesión sino recurrir a sus propias obras para redimirse del pecado?
La ronda de obras meritorias mantiene el alma atada a sus pecados. Fatiga el cuerpo y destierra la paz de la mente. ¿Qué experiencia diferente toma lugar con el conocimiento del perdón de todos nuestros pecados por el Redentor del mundo? Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, ¿qué nos dice, queridos hermanos y hermanas? Porque por gracia, o sea, la gracia, la misericordia de Dios, que fue dar y entregar por nosotros a su Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario y redimirnos, rescatarnos de todos nuestros pecados. Por eso dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. De nuestros pecados también fuimos salvos, somos salvos por la gracia de Cristo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras, o sea, no por penitencias, para que nadie se gloríe. ¿Se dan cuenta qué hermoso es el Evangelio, queridos hermanos y hermanas, cuando uno entiende la palabra de Dios? Si nuestros amigos y amigas católicos romanos que están tal vez viendo esta programación entendieran esto, no tuvieran que pasar por el calvario del engaño de las penitencias. Porque tenemos un Redentor que está listo, esperando por nosotros, así como el padre de la parábola del hijo pródigo, que cuando vio regresar a su hijo, salió corriendo a abrazarlo y a besarlo y decirle, hijo, bienvenido de regreso a casa. Jesús espera por nosotros para que vayamos a Él y le confesemos todos nuestros pecados. Ya no tienes que ir al confesionario católico. No tienes que postrarte delante de un sacerdote, un hombre pecador igual que tú o que yo, que no tiene la potestad y el poder para perdonar tus pecados. Solo Cristo Jesús, solo la gracia de Cristo Jesús, por la fe en su palabra, en sus promesas, en su sangre expiatoria, es que tus pecados pueden ser limpiados, purificados y borrados. La doctrina de la penitencia es diametralmente opuesta a lo que enseñan las Sagradas Escrituras sobre la justificación por la fe. O sea, esta doctrina echa por tierra el mensaje de la justificación por la fe. Elimina a un Salvador amoroso y misericordioso y hace que el individuo pierda la confianza en la seguridad de la salvación plena a través de Él, o sea, a través de ese maravilloso Salvador que se llama Cristo Jesús. La Iglesia papal no ha dejado nada sin hacer para elevar al hombre y sus propias obras, robándole así a Dios el lugar que le corresponde en los corazones de los hombres. Qué tragedia es ver a las almas trabajando bajo tales falsos engaños y tratando de ofrecer obras sin sentido como satisfacción a un Dios de amor y misericordia. Dios nos hace esta pregunta. Mire la pregunta que nos hace el Señor en su palabra. Jeremías capítulo 13, versículo 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? El etíope era personas de Etiopía de raza oscura. ¿Puede un etíope mudar su piel? ¿Puede un leopardo mudar sus manchas? Esa es la pregunta que hace el profeta. Y él contesta, así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Entonces, ¿qué necesitamos? Lo único que nosotros necesitamos es la sangre expiatoria de Cristo Jesús, el perdón que se logra por la fe en los méritos de nuestro Salvador. Juan capítulo 15, versículo 5, ¿qué nos dice? Yo soy la vid. Estas fueron palabras de Jesús. Vosotros los pámpanos, o sea, ustedes son las ramas. Yo soy el tronco y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, dijo Jesús, porque separados de mí, que yo soy vuestro Salvador, yo soy el que perdono tus pecados, yo soy el que te puedo salvar del pecado, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, ¿a quién tenemos que recurrir entonces de hoy en adelante? Solo a tu Salvador y a mi Salvador que se llama Cristo Jesús, porque sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Ningún ser humano en esta tierra tiene potestad para absolverte a ti o a mí de la pena del pecado. Dios nunca tuvo la intención de que sus hijos se mantuvieran en tinieblas en cuanto a su salvación eterna. La promesa del perdón total de Dios es tan cierta como su palabra, de modo que todos los pecados serán perdonados
como indica la misma palabra. Veamos los siguientes textos, por favor. Primera de Juan 1:9, uno de mis textos favoritos. Si confesamos nuestros pecados, Él no es el sacerdote de la parroquia. Él es Cristo Jesús. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, número 1, y limpiarnos. ¿De cuánta maldad? ¿De algunas maldades? De toda maldad. Vamos a dejar ese texto ahí unos segundos, por favor. Porque la palabra de Dios desenmascara todos los errores que Satanás ha sembrado en las mentes de millones y millones de personas a nivel mundial a través de este sistema que ha apostatado de la verdad. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice tu Biblia? ¿Qué dice mi Biblia, querido hermano y hermana que me escuchas? Dice que Cristo tiene el poder para hacer dos cosas en tu vida cuando tú vienes a Él y confiesas tus pecados, o yo voy a Él y confieso mis pecados. Él es fiel y justo para, número 1, perdonar nuestros pecados. Aquí el sacerdote de la parroquia sale sobrando. Y número 2, limpiarnos no de algunas maldades, limpiarnos de toda maldad. ¿De cuánta maldad? Toda maldad. ¿Qué enseña la doctrina de la confesión auricular que estudiamos la semana pasada? ¿Qué enseña esta falsa doctrina de las penitencias? Que no es suficiente cuando el penitente va al confesionario, tiene que hacer algo más. O sea, que el perdón supuestamente que es otorgado a través de un sacerdote, que sabemos que eso no es bíblico, no es suficiente para cubrir todos los pecados. Ese penitente tiene que ir y hacer penitencias para obtener y lograr todo el perdón. Ya vamos a ver más adelante lo que Roma sigue enseñando hoy en este tiempo. Volvamos a Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Que solo Cristo puede hacer dos cosas: perdonarte a ti y a mí, y limpiarte a ti y a mí. Limpiarnos ¿de cuánta maldad? De toda maldad. ¿Y dónde se logra eso? ¿Haciendo penitencias? No, se logra cuando nosotros caemos de rodillas y confesamos nuestros pecados a Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué ustedes ven ahí en pantalla? Ustedes ven ahí un documento, es una indulgencia de muchos años. Eso es prácticamente data de la Edad Media, queridos hermanos y hermanas, la época de tinieblas espirituales que mantuvo al mundo prácticamente en jaque. Mantuvo el mundo en ese entonces en la ignorancia en cuanto a las Sagradas Escrituras. Ahí ustedes ven un certificado católico romano después de un penitente haberse confesado. Este certificado que ustedes ven en pantalla está en italiano, por supuesto. Data del año 1521. Mire qué interesante. Vamos a leerlo ahora en español. Este documento que era recibido por el penitente cuando se confesaba en el confesionario católico. Yo, Hieronymus Mundhofer, de la Orden de San Benito, confesor y penitenciario del monasterio y capilla de la Santísima Virgen María, que por voluntad de Dios ha sido consagrado en Einsiedeln, en la diócesis de Constanza. Reconozco que los dignos y honorables hermanos Johannes y Oswald Burgi han visitado dicho lugar y capilla. Me han confesado sus pecados en la forma establecida por la Iglesia. ¿Por cuál iglesia? Por la Iglesia de Roma, por supuesto, porque la Biblia no lo enseña. Y después de la imposición de una penitencia saludable, o sea, no todo terminaba en el confesionario, ahí se le entregaba ese documento, era una penitencia saludable, han sido absueltos por la autoridad que me concedió en esta región la sede apostólica. En fe de lo cual he entregado el presente documento y lo he marcado con el sello habitual para tales documentos, dado en el año 1521, hace más de 500 años atrás, a los 19 días del mes de diciembre. ¿Qué les parece a ustedes, queridos hermanos y hermanas? ¿Dónde enseña eso la palabra de Dios? Que vamos a recibir después de nosotros haber confesado el pecado a Cristo Jesús,
vamos a recibir un documento y Jesús nos dice, vaya y hagan penitencias para que puedan lograr un perdón completo. Bueno, ahí ven otra imagen. Esta es una indulgencia del Papa Pío XII. La doctrina de las indulgencias es un concepto de la teología católica estrechamente ligado a los conceptos de pecado, penitencia, remisión y purgatorio. En la doctrina católica, la indulgencia, a diferencia del sacramento de la penitencia o reconciliación, no perdona el pecado en sí mismo, sino que exime de las penas de carácter temporal que de otro modo los fieles deberían purgar, sea durante su vida terrenal o luego de la muerte en el purgatorio. ¿Qué les parece a ustedes, queridos hermanos y hermanas? Vuelvo y menciono lo mismo, no me cansaré de decirlo. ¿Dónde enseña esto la palabra de Dios? Wikipedia.com es una enciclopedia que usted puede obtener en internet. Bueno, vamos a mostrar un video a continuación. Como ustedes ven ahí, esta es la imagen del obispo de Roma, Francisco, cuando supuestamente abrió esas puertas de misericordia allí en la Basílica de San Pedro, y supuestamente, de acuerdo a esta doctrina de la Iglesia de Roma, que no tiene ninguna base bíblica, todos aquellos fieles que pasaran por esas puertas abiertas obtenían una indulgencia o un perdón. O sea que las indulgencias no terminaron en la Edad Media, en los días de Martín Lutero. No, las indulgencias siguen siendo promovidas por Roma hoy en este tiempo, como lo enseñó el Concilio de Trento. Entonces vamos a ver este video. Adelante, señor director. 10 maneras sencillas de ganar indulgencias. Cuando nos confesamos, somos perdonados de la culpa del pecado y de la pena eterna del infierno, que merece nuestro pecado, pero no de la pena temporal que requiere la justicia divina. Esta pena temporal solo puede ser reparada en el purgatorio o en esta vida gracias a las indulgencias. Hay muchas maneras de ganar indulgencias y la Iglesia ha dispuesto que todas ellas tengan estos requisitos en común. Primero, tener la intención de no volver a pecar, incluso venialmente. Confesar sacramentalmente todos nuestros pecados. Tercero, recibir la Sagrada Eucaristía. Y finalmente, orar por las intenciones del Papa. Habiendo cumplido con estos requisitos, pasaremos al último, cumplir con las exigencias de la obra indulgenciada. He aquí 10 obras indulgenciadas que puedes realizar para conseguir una indulgencia plenaria. Primera misa de los neosacerdotes. La Iglesia concede indulgencia plenaria al sacerdote que celebre por primera vez la Santa Misa y a los fieles que asistan a dicha celebración. Leer la Biblia. Si lees las Sagradas Escrituras con la veneración debida y a manera de lectura espiritual, por lo menos durante media hora, ganas una indulgencia parcial. Culto de los santos. Los fieles que en el día de la celebración litúrgica de un santo recen en su honor una oración tomada del misal romano u otra aprobada por la legítima autoridad, se le concede indulgencia parcial. Adoración eucarística. Se obtiene indulgencia plenaria si adoramos a Jesús sacramentado al menos durante media hora. Vía Crucis. Si se recorren las 14 estaciones del Vía Crucis en Viernes Santo, meditando cada una de las estaciones, se consiguen indulgencias plenarias. Tantum ergo. Ganan indulgencia plenaria los fieles que recen o canten devotamente el Tantum ergo el Jueves Santo, después de la misa de la Cena del Señor, o durante la solemnidad del Corpus Christi. Una razón más para aprender algunos cantos en latín. Veni Creator Spiritus. Se concede indulgencia parcial a los fieles que recen o canten devotamente este himno. La indulgencia
puede ser plenaria si se realiza el 1 de enero o en la solemnidad de Pentecostés. Renovando las promesas bautismales. Si renuevas tus promesas bautismales durante la vigilia pascual de Sábado Santo, obtienes indulgencia plenaria. Visitar un cementerio. Desde el día 1 al 8 de noviembre se puede ganar cada día una indulgencia plenaria visitando un cementerio y rezando allí por los difuntos. Nuestra Señora de los Ángeles. Rezando un Padre Nuestro y un credo en la catedral o parroquia el 2 de agosto, solemnidad de Nuestra Señora de los Ángeles. Y hasta aquí 10 maneras sencillas de ganar indulgencias. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y compártelo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias y que Dios te bendiga. ¿Qué les pareció, queridos hermanos y hermanas, este mensaje a través de este video? ¿Apoya la palabra de Dios todo lo que este caballero mencionó en este video? Lo único positivo de estos 10 puntos que él abordó fue el punto número 2, si ustedes recuerdan, estudiar la Biblia. Pero como la mayoría de los fieles de la iglesia de Roma no sacan tiempo para estudiar la palabra de Dios o para escudriñar la Biblia, Jesús nos dio un consejo muy sabio en Juan 5:39. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si los fieles de la iglesia de Roma se pusieran a escudriñar las Escrituras, a estudiarlas, porque ya Roma pues no puede suprimir las Sagradas Escrituras como lo hizo durante 1260 años de supremacía en la Edad Media, pero ahora los fieles no se preocupan por leer estas maravillosas escrituras o este libro inspirado de Dios, porque si lo leyesen y si lo escudriñasen, se dieran cuenta de que ninguno de estos 9 puntos, con excepción del número 2, que hace un llamado a leer la Biblia, son bíblicos. Y es triste, hermanos y hermanas, por eso yo me lleno de tristeza, por eso yo estoy preparando estos programas. No lo hago con ningún motivo de herir los sentimientos o atacar a estos hombres, mujeres, jóvenes y niños que son fieles creyentes, que están todavía dentro del sistema católico romano, sino para que abran sus ojos, para que despierten y se den cuenta de que ninguno de estos puntos que fueron presentados a través de este video, con la excepción del punto número 2, que hace un llamado a leer las Escrituras, están aprobados por un escrito está. O sea, las personas que viven ese estilo de vida, viven una vida que no tienen paz en sus corazones, porque tienen que pasar por ese proceso, es prácticamente como un martirio, para poder supuestamente aplacar la ira de un Dios que está dispuesto a destruir a aquel que no pase por esta experiencia de las penitencias. Pero, como les digo, el propósito de Satanás, siempre se lo he dicho a través de estos estudios, es desfigurar el carácter de Dios. Dios no es ese Dios que la iglesia de Roma le ha enseñado al mundo, un Dios malo y perverso que está a punto o está dispuesto a enviar a una persona al infierno cuando comete un error o cuando esa persona muere. En fin, Dios es un Dios de amor y misericordia. Por eso Juan capítulo 3 versículo 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Basado en este video que acabamos de escuchar, vamos al libro de Isaías, a ver qué nos dice el profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. Vamos a ver este texto, por favor. Isaías, capítulo 1, versículo 18. Vamos a esperar al señor director. Gracias. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Quién dice estas palabras? Jehová, ese Dios de amor y misericordia, está esperando por ti y por mí hoy. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, Roma sigue promoviendo las indulgencias, o sea, el perdón.
a través de todas estas rutinas de sacrificios y de penitencias. Hay que ir y visitar un cementerio y orar por los muertos. ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? ¿Dónde lo enseña la palabra del Señor? El Evangelio no enseña tal doctrina. Eso es un engaño. Por eso es que estamos haciendo un llamado a nuestros amigos y amigas de la fe católica de que despierten de ese letargo espiritual en que han estado por años y años y se den cuenta que Jehová, a través de este texto de Isaías 1:18, nos hace un llamado: venid luego, dice Jehová, o sea, vengan a mí, no vayan a un cementerio, no vayan a una parroquia, no vayan a la Basílica de San Pedro, no tienen que ir allá, no tienen que pasar por una supuesta puerta santa. Vengan a mí, que si tus pecados son como la grana es un color bien fuerte, un rojo bien fuerte, encendido. Dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Quién es el único que puede hacer esa obra? Jesús, tu Salvador y mi Salvador. Es el rasgar el corazón y no las obras externas lo que Dios quiere del pecador arrepentido. Vamos a leerlo en el libro de Joel. Ustedes ven ahí el texto en pantalla. Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. ¿Qué nos dice? Por eso pues ahora, dice ¿quién? Dice Jehová. La Biblia lo repite una y otra vez. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. O sea, no tenemos que hacer obras de penitencia. Rasguemos nuestros corazones, nuestra alma delante de los ojos de Dios. Y convertidos ¿a quién? A Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente. ¿Cómo es el carácter de Dios? Es misericordioso y clemente, como lo ha presentado Satanás a través de este falso sistema de Roma, que Dios es un Dios malo y perverso que está dispuesto a lanzar al purgatorio o al infierno a todos aquellos que le desobedecen. No, la Biblia dice que Dios es un Dios misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Se goza del castigo Jehová? No, dice que se duele del castigo. Desde los días de Caín, quien fue el primero en introducir sus propias obras como sustituto del poder perdonador de Cristo, hasta ahora el enemigo de toda justicia no ha dejado nada sin hacer para cegar al hombre a que pierda su total dependencia de que solo Dios puede darnos perdón y salvación. Por eso que Satanás es muy astuto. ¿Qué dice Mateo capítulo 3, versículo 8? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Confesión y abandono del pecado en tu vida y en mi vida. Cuando Cristo perdonó a la mujer adúltera, ¿recuerdan esa historia? Juan capítulo 8. Él no le dijo que hiciera una penitencia, pero sí requirió de ella un verdadero arrepentimiento, o sea, un abandono del pecado. Vamos a leerlo en Juan 8, 10 y 11. Está esa historia hermosa. Dice Juan capítulo 8, versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, o sea, no viendo a los que lo acusaban a esa mujer y querían apedrearla, le dijo: mujer, le dijo Jesús, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Le pregunta Jesús nuevamente. Y ella dijo, o sea, ella respondió en el versículo 11, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Eso es justificación o perdón. Ahí está el maravilloso amor de Jesús por nosotros cuando venimos a Él arrepentidos. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Eso es santificación. O sea, no vuelvas atrás. No vuelvas a tu vida antigua de pecado. No vuelvas a transgredir la ley de Dios. El perdón de Dios es algo maravilloso, es completo. Es un completo perdón y es una erradicación completa del pecado de nuestras vidas. Eso es lo que hace Cristo. Ningún sacerdote terrenal, ningún prelado de la iglesia, papa o cardenal puede hacer esa obra que usted ve allí en Juan 8, 10 y 11. Esa obra solo la puede hacer nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús puede perdonar tus pecados. Y solo Cristo Jesús puede erradicar el pecado de tu vida.
Hay una gran diferencia entre hacer penitencia y arrepentirse de los pecados. Es más fácil para la mente carnal repetir una letanía. Letanía es oración católica que se hace invocando a Jesucristo, a la Virgen o a los santos como mediadores. Es más fácil que un fiel católico haga una letanía o el rosario que rendir la voluntad a Dios y abandonar los pecados acariciados. Por las propias obras de penitencia se niega virtualmente la redención realizada por Cristo en la cruz del Calvario. La justificación y no la satisfacción, como fue establecido por el Concilio de Trento, es la enseñanza de la Biblia. ¿Qué pueden lograr las buenas obras de un pobre mortal para satisfacer las demandas de la ley quebrantada de un Dios santo y misericordioso, pero justo? En el tribunal de penitencia papal, la balanza sacerdotal mide al penitente una cantidad de buenas obras que debe hacer no solo con el fin de satisfacer la justicia de Dios, sino también para expiar los pecados que ha cometido. Esta es la forma en que se les enseña a los católicos romanos a considerarlo. Vamos a citar, ahí ustedes pueden ver una imagen de la Enciclopedia Católica. Vamos a citar el volumen 11 de esta Enciclopedia Católica. ¿Qué dice este volumen? Dice, bajo el título de la penitencia es un sacramento de la ley nueva instituida por Cristo, donde lo dice la Biblia, en el que se concede el perdón de los pecados cometidos después del bautismo mediante la absolución del sacerdote a los que con verdadero dolor confiesan sus pecados y prometen satisfacer por los mismos. Es llamada sacramento no simplemente una función o ceremonia, porque es un signo exterior instituido por Cristo para impartir la gracia al alma. Vuelve y lo menciona por segunda vez, instituido por Cristo. La Biblia no lo enseña. Como signo exterior comprende las acciones del penitente al presentarse al sacerdote y acusarse de sus pecados, y las acciones del sacerdote al pronunciar la absolución e imponer la satisfacción, o sea, la penitencia. Todo el procedimiento suele llamarse por una de sus partes confesión, y se dice que tiene lugar en el tribunal de penitencia, o sea, en el confeccionario, en otras palabras, porque es un proceso judicial en el que el penitente es a la vez acusador, acusado y testigo, mientras que el sacerdote pronuncia el juicio y la sentencia. La gracia conferida es la liberación de la culpa del pecado y, en el caso del pecado mortal, de su pena eterna, de ahí también la reconciliación con Dios, la justificación, pero la justificación se obtiene solamente por los méritos de Cristo Jesús, ya lo leímos. Finalmente, la confesión se hace a un sacerdote debidamente ordenado, con la jurisdicción requerida y con el poder de las llaves, es decir, el poder de perdonar los pecados que Cristo concedió a su iglesia. Enciclopedia Católica, tomo 11, páginas 618 y 619, bajo el artículo penitencia. Qué triste me da leer estas palabras, queridos hermanos, porque es un alejamiento cada día más de la verdad, de la palabra de Dios. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32, santifícalos en tu verdad, tu palabra es esa verdad. Juan 17:17. El confesionario católico, el engaño más grande establecido por Roma papal en esta tierra. En la Iglesia Católica Romana, los requisitos inflexibles impuestos por el sacramento de la penitencia no pueden evitarse, por muy contrito que esté el corazón del pecador en el confesionario. Jesús, que murió por nuestros pecados y que dice al pecador, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados, de acuerdo a Isaías 43:25, nunca es sostenido por el sacerdote como la expiación perfecta del hombre. ¿Qué les parece a ustedes? Qué triste, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos capítulo 11, versículo 6? Y si por gracia, ya no es por las obras, no es por obras de penitencia, solo por gracia. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia.
De otra manera, la obra ya no es obra. Romanos capítulo 4, versículos 6 y 7, que dice el Evangelio de Jesucristo. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Solo es por la fe en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Solo es por la fe en los méritos de nuestro Salvador Jesucristo como se obtiene el perdón de nuestros pecados. No por obras, no por penitencias. La Iglesia Católica Romana enseña que no solo es necesario recibir la absolución en el confecsionario, sino que a través del sacramento de la penitencia es esencial la imposición de la realización de buenas obras, proponiendo así la salvación a través de una combinación de gracia y obras. Todo lo contrario a lo que enseña el verdadero Evangelio de Jesucristo. Por eso Pablo en Gálatas capítulo 1 dijo, el que enseñare o predicare otro evangelio sea anatema. Es nuestra aceptación de Cristo por fe como nuestra propiciación o sacrificio de Cristo por nosotros, como se produce la remisión o perdón de nuestros pecados. ¿Qué dice Romanos 3:25? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué hace la sangre de Cristo? Te perdona y te limpia de todos tus pecados. Primera de Juan 1:9 y Apocalipsis 1:5. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué hermoso es el Evangelio, si todos nosotros pudiéramos entenderlo. Ya no hay condenación, el miedo se ha ido y la paz del cielo mora en el corazón de aquellos que aceptan el plan de Dios. La mayoría de los profesos católicos romanos hoy viven una vida de miedo y de terror. ¿Por qué? Porque se les ha enseñado algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 1, que nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Apocalipsis capítulo 17, versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ese cáliz Roma le está haciendo beber al mundo, un cáliz lleno de abominaciones, o sea, de engaño, de mentiras, de falsas doctrinas. Se lo está dando a beber al mundo, tal y como estaba profetizado en la palabra de Dios. Vamos a ver qué escribió Elena G. de White. Vamos a leer esta declaración interesante para ir terminando este programa de hoy. Dice, el advenimiento de la Iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media. A medida que crecía su poder, o sea, el poder de la Iglesia de Roma, las tinieblas se hacían más densas. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de Roma. Cuando las Sagradas Escrituras se suprimen, o sea, se echan a un lado, se prohíben, y el hombre llega a considerarse como ente supremo, ¿qué otra cosa puede esperarse sino fraude, engaño y degradante iniquidad? Y esto fue lo que hicieron los prelados de la Iglesia de Roma. Suprimieron las Escrituras y ellos mismos se consideraron a sí mismos, comenzando por el Papa, sus cardenales y sus prelados, como entes supremos. ¿Y entonces en qué termina todo eso? Termina en fraude, engaño y degradante iniquidad. Al ensalzarse las leyes, y yo pongo ahí entre corchetes, el Concilio de Trento fue una de ellas, y las tradiciones humanas, se puso de manifiesto la corrupción que resulta siempre del menosprecio de la ley de Dios. Días de peligro fueron aquellos para la Iglesia de Cristo, o sea, durante la Edad Media, porque hubieron hombres y mujeres fieles a Dios. Entre ellos se encontró Martín Lutero y todos esos grandes reformadores. Pocos, ¿cuántos dice esta declaración del Espíritu de Profecía? No dice que eran muchos, dice que eran pocos en verdad, eran los sostenedores de la fe. Aun cuando la verdad no quedó sin testigos, a veces parecía que el error y la superstición concluirían por prevalecer completamente
y que la verdadera religión iba a ser desarraigada de la tierra. Ese fue el plan maestro de Satanás. Por eso levantó este sistema católico romano para destruir completamente y desarraigar la verdad bíblica de este planeta Tierra. El evangelio se perdía de vista mientras que las formas de religión se multiplicaban y la gente se veía abrumada bajo el peso de los impuestos rigurosos. Las indulgencias era uno de ellos. No solo se le enseñaba a ver en el Papa a su mediador, sino a confiar en sus propias obras para la expiación del pecado. Y ahí yo agrego entre corchetes las penitencias. Largas peregrinaciones, obras de penitencia, la adoración de reliquias, la construcción de templos, relicarios y altares, la donación de grandes sumas a la iglesia. Todas estas cosas y muchas otras parecidas les eran impuestas a los fieles para aplacar la ira de Dios o para asegurarse su favor, como si Dios, a semejanza de los hombres, se enojara por pequeñeces o pudiera ser apaciguado por regalos y penitencias. El conflicto de los siglos, página 59 y la página 60, usted puede leer esa tremenda declaración en el capítulo 3. Una era de tinieblas espirituales. Si usted tiene ese libro en su hogar, yo le recomiendo urgente, léase ese capítulo 3 del libro El conflicto de los siglos. Es un extraordinario capítulo, hermanos y hermanas. Otra declaración más, dice: las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie se engañe. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba al mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios, entre ellas el perdón de pecados. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. El conflicto de los siglos, página 627, extraordinario libro, capítulo 36. Bueno, queridos hermanos y hermanas, ¿qué dice Apocalipsis 13:6? Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, o sea, el poder papal, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y eso es exactamente lo que sigue haciendo Roma, como vimos en este video, promoviendo indulgencias para sus fieles y quitando y queriendo que sus fieles quiten la vista de nuestro gran sumo sacerdote, que está ¿dónde? En el santuario, en el verdadero tabernáculo que Dios levantó y no el hombre, de acuerdo a Hebreos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Una verdad bíblica, la obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial. Eso sí es una verdad bíblica. Maravillosa obra, nuestro gran sumo sacerdote. ¿Sabías que tú y yo tenemos un abogado en el cielo? Tenemos un representante, dice primero de Juan capítulo 2, versículo 1, que nosotros tenemos un abogado ante el Padre y ese abogado se llama Cristo Jesús. El confesionario católico ha destruido la obra de Cristo en el santuario celestial. Por eso que Satanás, queridos hermanos y hermanas, ha establecido este falso sistema religioso en esta tierra que la Biblia lo llama Babilonia la Grande. Por eso es que tú y yo, a través de este estudio de hoy, tenemos que dejarnos guiar por un escrito está. No podemos seguir creyendo en los dictados de concilios ecuménicos tal vez, o concilios o dogmas de la Iglesia de Roma, porque entonces estaríamos desviándonos de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 8, versículo 1, aunque lo mencioné, lo leemos textualmente. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. ¿Dónde? En el verdadero tabernáculo que está en el cielo, en el santuario celestial.
Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, ¿qué nos dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote, o sea, en el cielo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué dice el versículo 16? Acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, no al confesionario, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No sigamos perdiendo el tiempo, no sigan perdiendo el tiempo. Muchos amigos y amigos de la fe católica romana yendo a un confesionario y confesándose ante un pecador, ante un ser humano pecador igual que ustedes. Porque tenemos un gran sumo sacerdote que está esperando por nosotros. Está sentado en ese trono de la gracia porque nos dará el perdón y nos limpiará de todos nuestros pecados. Por eso es que a través de este sistema papal, como lo leímos en Apocalipsis 13, que iba a blasfemar contra el santuario del cielo. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Qué maravillosa es la palabra de Dios. ¿Cuál es el llamado que nos hace Cristo a través de este estudio de hoy? ¿Cuál es ese llamado que te hace Jesús a ti, amigo y hermana que me escuchas? Romanos 5:1, ¿qué dice? Justificados. Justificados quiere decir declarados justos por Dios. Pues por la fe, no por penitencias. Por eso yo lo agrego entre corchetes. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Si Dios me da el don de la vida, la próxima semana continuaremos descubriendo la calidad de vino que Babilonia le está dando a beber a todo el mundo por medio del engaño y el rechazo a la palabra de Dios. Nuestra única regla segura, ¿cuál es? El estudio diario de la palabra de Dios y la oración. O sea, tenemos que escudriñar las escrituras, queridos hermanos y amigos. Juan capítulo 1, versículo 29 nos dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea el Señor. Solo Jesús puede quitar tus pecados y mis pecados. Y Jesús agrega: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20 lo dice. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús te hace la invitación que vayas a él, no al sacerdote, no al cardenal, no al papa. Ven a mí, dice Jesús. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesús toca la puerta de tu corazón en esta hora porque Él quiere entrar en tu vida. Él quiere perdonar tus pecados, quiere redimir tus pecados, quiere limpiarte de toda maldad. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias por Jesús, nuestro Salvador. Jesús que nos perdona y nos limpia de todos nuestros pecados y nos limpia de toda nuestra maldad. Pedimos su bendición en esta hora para que este programa de hoy haya sido de mucha bendición, Señor. Que el Espíritu de Dios nos ayude a entender este mensaje y lo podamos vivir en nuestra vida. Pido una bendición por nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigos de la fe católica que han escuchado este programa, que puedan despertar y puedan darse cuenta de que solo Jesús es nuestro único Salvador y solo Cristo puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Me da mucho gusto, queridos hermanos, una vez más que me hayan acompañado en este estudio de hoy. Espero de que este mensaje haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Quiero recordarles que mañana sábado estaremos saliendo nuevamente en vivo por estas tres plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel y El Fuerte Clamor, ambas en YouTube, y El Heraldo del Tercer Ángel en Facebook. Recuerden de que mañana sábado nos estaremos congregando en nuestra iglesia local. Vamos a ver si ponemos la dirección de nuestra iglesia en pantalla.
Si usted está visitando el estado de la Florida, el estado del sol, o está cerca de la ciudad de Tampa, nos encantaría que nos visitase. Ahí está nuestra dirección. Abrimos puertas mañana sábado a partir de las 9 de la mañana, con el favor del Señor. Así que apunten esa dirección. Estaremos saliendo en vivo por estas 3 plataformas a partir de las 11 de la mañana, Dios mediante, hora del este de los Estados Unidos. Me resta decirles, queridos hermanos y hermanas, gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía, gracias por apoyar este programa con su sintonía, gracias por sus oraciones. Si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a esta misma hora. Bendiciones para todos.